Hoy vamos a darle una vuelta a una idea potentísima, basada en el trabajo de Jesús Martín Barbero y Paulo Freire. La idea es que la comunicación es mucho más que solo pasar información. Puede, de hecho, transformar por completo la educación y con ella la sociedad entera. A ver, arranquemos con esta pregunta que tiene bastante miga. Si pensamos en la escuela tradicional, ¿qué se valora más? ¿La curiosidad, el debate, las preguntas? ¿O más bien el orden, la disciplina y, sobre todo, el silencio? Justo en esa tensión está el corazón de lo que vamos a analizar. Muy bien, para entender la propuesta de cambio, primero hay que entender qué es lo que se está criticando. Y a ese modelo tradicional, Paulo Freire le puso un nombre muy gráfico, el modelo bancario. Aquí se ve clarísima la diferencia. En el modelo bancario, el profesor es el que sabe y deposita conocimiento en la cabeza de los estudiantes. Los alumnos son como recipientes pasivos que tienen que memorizar y repetir. Pero del otro lado, se propone un modelo problematizador, donde aprender es un acto de equipo, un diálogo constante para entender y resolver problemas del mundo real. Y esta frase de Freire, que Martín Barbero retoma, lo resume todo de una forma brillante. La clave no es llenar cabezas con datos, sino encender una chispa. Se trata de crear las condiciones para que cada persona construya por sí misma su forma de entender el mundo. Pero ojo, este modelo bancario no es algo inofensivo, para nada. Tiene consecuencias muy, muy profundas. Genera lo que Freire llamó una cultura del silencio. ¿Y qué es la cultura del silencio? Pues es cuando todo un sistema social te enseña, poco a poco, que tu voz no importa, que es mejor callar para no meterse en líos. No es que uno elija ser silencioso, es una condición que se impone, que le niega a la gente el derecho a nombrar su propia realidad con sus propias palabras. Y esto no es de ahora, ¿eh? A lo largo de la historia, muchas instituciones de poder han reforzado este silencio. Como dice este fragmento, se usaban frases como «es la voluntad de Dios» o «las cosas son así», para convencer a la gente de que su situación era algo natural, algo que no se podía cambiar. Así, la opresión se sentía normal. Y el resultado es este, así de crudo. El silencio deja de ser simplemente la falta de ruido y se convierte en la norma. Se asume que no hay nada que decir, nada que hacer. Ok, si el problema es el silencio, ¿la solución es nada más hablar? Pues no, no es tan sencillo. Y es aquí donde la comunicación se convierte en la verdadera herramienta para salir de ahí. La propuesta no es simplemente hacer más ruido o llenar el aire de palabras. Es algo mucho más profundo. El diálogo verdadero. Un tipo de comunicación que rompe por completo esa idea de que uno habla y el otro solo escucha callado. Y es justo aquí donde el análisis de Jesús Martín Barbero cobra una importancia tremenda. Él estudia la comunicación no como un simple canal, sino como el espacio, el lugar mismo donde se puede construir una nueva forma de ser ciudadano, una nueva educación. Entonces, ¿qué es ese diálogo verdadero? Pues implica escuchar para entender de verdad, no solo para esperar tu turno de hablar. Significa hablar para que te entiendan, respetando que la otra persona ve el mundo desde otro lugar. Y lo más importante, es un acto de creación en conjunto, de construir algo nuevo entre todos. Ahora veamos cómo este poder del diálogo le da un giro de 180 grados a algo que parece tan básico como el acto de leer y escribir. Esto es un cambio de perspectiva brutal. Para Freire, el analfabetismo no es no saber juntar letras. En un sentido mucho más profundo, es que te prohíban expresarte, que te silencien, que no puedas nombrar lo que te pasa. Es, en sí mismo, una injusticia. A través del diálogo, se arranca un proceso que Freire llamó concientización. Es un camino con varios pasos. Primero, observar bien el entorno. Luego, platicarlo con otros, en comunidad. Juntos le ponen nombre a los problemas. Oye, esto no es mala suerte, esto es una injusticia. Y ese entendimiento compartido es lo que empuja a la acción, a buscar cambiar las cosas. Y así, de repente, alfabetizarse es mucho más que aprender a leer un libro. Es aprender a leer el mundo, tu contexto social, político, económico. Es entender qué fuerzas le dan forma y, sobre todo, darte cuenta de que se puede ayudar a reescribirlo. Y todo este camino nos lleva a la meta final de esta filosofía, que es mucho, mucho más ambiciosa
que simplemente pasar un examen. El propósito, como lo dice el texto, es una educación para la práctica de la libertad. No es una educación que te dice qué pensar, sino una que te da las herramientas para pensar por ti mismo y actuar con libertad en el mundo. El punto de quiebre es es dejar de ser una pieza pasiva en el juego de alguien más, un objeto movido por fuerzas que no se controlan, y convertirse en un sujeto activo, en el protagonista de la propia vida y de la historia que se comparte. Y cerramos con esta pregunta, para que se quede resonando. Hoy, que nos ahogamos en información y opiniones por todos lados, las ideas de Freire y Martín Barbero se sienten más urgentes que nunca. ¿Cómo podemos usar la comunicación no solo para consumir contenido, sino para dialogar, para entender nuestro mundo y para, finalmente, encontrar nuestra propia voz en medio de tanto ruido?